Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, Srila Rupa Goswami Ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Pues sí, seguimos con el texto 7 Uparishamrita y vamos a otra vez repetir el sánscrito y la traducción. Syat Krishna Nama Charitari Sitapya Vidya Pito Patapta Rasanasya Narochikanu Hindvadarad Anudinam Kalusaiva Jushta Svadvikramad Bhavati Tatkada Mula Hantri. El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son tales dulces como el azúcar cande. Aunque la lengua de alguien que parece de la ictericia de la avidya, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Ya hemos leído varios párrafos del significado y la semana pasada nos quedamos con unas cuantas preguntas en el tintero, entonces los vamos a intentar responder. Una quedó en el chat y había unas cuantas manos también levantadas, pero vamos a empezar con la pregunta que era, creo, Rukmini Shakti Devidasi, porque hablamos sí, de la enfermedad de la ictericia, o sea, la avidya, la ignorancia, que nos impide saborear los, la calidad dulce de todo lo que esté relacionado con Krishna. Y la cuestión era cómo la cura, cómo se lleva a cabo. Entonces la pregunta, o sea, vamos a ver lo que ella dice, que es, de acuerdo a la filosofía, sabemos que debemos abandonar algunas actividades degradantes, tales como no comer cosas que no sean prasadam, no consumir literatura mundana y racines, etc. Y al mismo tiempo se dice que este proceso es gradual y que si practicamos el proceso de cantar, perderemos el gusto por esas actividades automáticamente y que practiquemos de acuerdo a nuestro nivel. La pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra actitud entonces hacia estos hábitos indeseables? ¿Reprimirlos o abandonarlos gradualmente? Pues la respuesta, por un lado, está, creo, ya en el verso, donde se dice que si cantamos cuidadosamente todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. También podemos recordar Bhagavad Gita. Krishna dice en el segundo capítulo, verso 59, Vishaya vinivartante niraharasya dehina, rasavarjam rasopyasya parang drishtva nivartate. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Y vamos a ver el significado, que no es muy largo. Srila Prabhupada, a menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustarle los alimentos. De igual manera, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como el Ashtanga Yoga,
que comprende el yama, niyama, etc., se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual. Esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea, de hecho, el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna de forma automática, dejan de gustarle las cosas desabridas. En una carta, Prabhupada también responde directamente a una persona todavía no iniciada, que le comenta que él tiene dificultad en el momento de seguir los 4 principios y pregunta qué hacer. Entonces Prabhupada le dice que sigue cantando, aunque todavía no es capaz de seguir el proceso perfectamente. Y con el tiempo, esto lo va a poder hacer. Entonces la respuesta, en cierto modo, a la pregunta es que el proceso es gradual. Ahora, algunas cosas, o sea, depende de porque aquí también dice, de acuerdo a nuestro nivel, ¿no? Que practiquemos de acuerdo a nuestro nivel. Entonces, una persona, como en ese caso, una persona no iniciada, que intenta empezar el proceso de conciencia de Krishna, prácticamente no se espera que siga prácticamente nada. O sea, si está interesada, le decimos cuál es el proceso, ¿no? Pero todo empieza con el canto del santo nombre, aunque uno no puede todavía dejar de comer carne o fumar o beber o lo que sea. Con la idea que cantando y estar con devotos, escuchar la filosofía, poco a poco se va purificando y va a poder dejar estos hábitos, especialmente los 4 principios. Ahora, una persona que ya ha llegado al nivel de la iniciación, se supone, porque ha tomado esos votos de seguir esos principios, ahí ya lo que se refiere a actividades degradantes, como dice la devota, como comer, vale, no como carne, ni pescado, ni huevo, pero a lo mejor algo que no sea abrasada. O literatura mundana, cine y hoy en día internet con tantas cosas que hay. Eso es más sutil. Uno puede seguir los 4 principios, pero quizás en esas cosas uno no es muy estricto. Y entonces tampoco se va a despertar ese gusto de que estamos hablando, que de Rupa Goswami, ¿no? Que en ese verso se dice que todo es muy dulce y la persona que todavía padece la enfermedad de la ignorancia, avidya, pues no es capaz de saborearlo. O sea, tenemos que ver dónde estoy. No hay gusto, o algo de gusto habrá, si no, uno normalmente no puede seguir el proceso durante mucho tiempo. Si no hay ningún gusto de nada, pues uno se va a dedicar a una vida diferente, porque todo va por gusto. Tenemos que entender eso. O sea, normalmente si tenemos la elección de nuestras actividades, todo lo que hacemos porque nos gusta. A menos que uno esté forzado por las circunstancias a hacer cosas que no me gustan, pero los tengo que hacer porque si no, no puedo sobrevivir o mi familia no puede sobrevivir, ¿no? Algunos tienen trabajos que no les gusta, pero no queda otra porque no hay otro trabajo y tengo que trabajar, tengo que ganar dinero.
pero normalmente cuando viene el fin de semana y ya no hay que trabajar, la gente hace lo que le gusta. Entonces el gusto es lo que nos empuja a hacer cosas. En el caso aquí, si es la vida espiritual, si no hay suficiente gusto para las actividades espirituales, automáticamente nos vamos a dedicar a otras actividades que no son exactamente espirituales. Y si somos conscientes, como aquí se dice, ¿no? Sabemos que debemos abandonar, pero quizás todavía no hemos perdido el gusto y estamos en una situación así como un dilema, ¿no? Por un lado, sí, ya sé que no es bueno, pero me gusta. Um, Como dice la famosa canción, I know it's only rock and roll, but I like it. Ya sé que solamente es rock and roll, pero me gusta, ¿no? O sea, ya sé que no es bueno comer esto o lo otro, pero me gusta. Um, entonces, es gradual, pero a la vez hay que hacer un esfuerzo, porque solamente esperar, porque es gradual. O sea, por lo tanto, si vamos al verso otra vez, también ahí debemos que recordar que Rupa Goswami, que dice, ¿no? O sea, esto de, a ver dónde está, Adarat, Anudinan, o sea, Adarat, Anudinan, ¿cómo se dice aquí? Cantar cuidadosamente todos los días. Eso ya en sí es otro reto, ¿no? Porque el canto del Santo Nombre se puede llevar a cabo de muchas maneras. Hay esos 10 ofensas que hay que evitar. Y cuando vemos como Bhaktivinoda Thakur comenta acerca de esas ofensas, la más que, como dice que es el mula o la raíz de todos los demás, es la falta de atención, que viene por distracción, ¿no? En muchos casos. O sea, que estamos distraídos o atraídos por otras cosas. O simplemente hay también como una, ¿cómo se dice? Sloth, o sea, un tipo de pereza. ¿eh? Todavía vemos, por lo menos yo lo veo todavía muchas veces, que devotos durante el japa se duermen. O sea, esto, y no solamente una sola vez, sino regularmente, y cuando se le llama la atención se enfada. Que esto sí ya es bastante serio, porque de esa manera no es cantar cuidadosamente todos los días. Entonces, que se despierte el gusto va a ser, o sea, está lejos. Eso no va a ser ni hoy, ni mañana, ni en una semana. O sea, esto hay que tener en cuenta dónde estoy, qué hábitos todavía tengo y qué tengo que hacer para mejorar, porque si no, si este verso nos informa cómo la enfermedad queda erradicada, aunque sea gradualmente. Entonces, si no se aplica el tratamiento como en una enfermedad normal también, entonces o simplemente la enfermedad sigue y a veces empeora, o el tratamiento es tan lento que puede ser mucho, mucho tiempo hasta que vamos a notar una mejora. O sea, es gradual, porque reprimir, como Krishna dice, eso no funciona, porque el gusto permanece. No es que solamente por el hecho que me reprimo ya no tengo gusto. No, no, el problema es el gusto ahí en el fondo sigue y cuando hay una oportunidad se manifiesta. Entonces, y en el otro verso dice que una persona que hace esto, al final de cuentas se llama un farsante, o alguien que pretende, pero en realidad no está en ese nivel. O sea, uno tiene que, es como un ejemplo que me viene a la cabeza es cuando habla en el octavo canto con el pasatiempo de Gajendra, del sannyasi, que todavía quiere estar con
una mujer o mujeres y en vez de llevar a llegar a una situación vergonzosa o incluso de irse, mejor que se ponga en una situación que le corresponde. En ese caso, que se case, que normalmente es algo que no es una opción, ¿no? Para un renunciante. Pero Prabhupada, como eran jóvenes en esa época, no había ninguno mayor, todos los sannyasis entre 20 y 30 años, y cayeron. Entonces dijo que no están en su situación donde tienen fuerza que les corresponde, pues tienen que ponerse en la situación a su nivel. Entonces, eso también cada uno tiene que ver, ¿no? El nivel donde estoy y ser honesto en vez de pretender ser algo más de lo que es. Y de esa manera es muy difícil avanzar. Ok, vamos a ver. Aquí en el chat hay una pregunta más, Govindanandana, que en el significado Prabhupada dice que para saborear la vida espiritual uno tiene que estar liberado. Y también dice que cuando uno alcanza el estado puro se libera de la existencia material, o sea, que Ruchi no se da hasta que uno no se libera, es la pregunta. Pues si vemos el proceso gradual también de Rupa Goswami, que empieza con Shraddha, ¿dónde está Ruchi? Ruchi no es al principio, Ruchi es después de Anartha Nivriti y Nishta. O sea, esto es lo que podemos llamar el estado liberado. Uno está fijo y libre de anartas. En ese momento uno puede saborear. Eso sería la respuesta a esto. A ver, más cosas. La semana pasada tuvimos más manos. Akshay, sí, estaba ahí también con la mano la semana pasada. Venga, adelante. Hare Krishna Maharaj, reverencias. Eh, Dime. Sí, la pregunta viene acerca del tema de lo que significa un gusto, el gusto, ¿no? Porque usted recién justo estaba diciendo acerca que el gusto viene después de Anartha Nivriti y de Nishta. Por ejemplo, en mi caso personal, lo que yo noto es la diferencia. Por ejemplo, si no canto ronda un día a la mañana, por X motivo, noto la diferencia, que mi mente está diferente. Eso lo noto, como que se irrita más fácil, es más difícil tolerar. Entonces, la pregunta es que cuando uno se da cuenta de eso, por ejemplo, eso no necesariamente es un gusto, sino una comprensión acerca de la necesidad, ¿no? No, o sea, había un ruido en el medio. ¿Puedes repetir lo último? Que acerca de cuando uno, por ejemplo, se da cuenta que si cuando a uno le falta el canto, uno nota que la mente está diferente, que está Sí. un poco más irritable, más difícil de tolerar las cosas. Entonces, ese darse cuenta no necesariamente es el gusto, a eso me refería, mi pregunta es esa, que el gusto es diferente, entonces cuando uno experimenta un gusto, eso sería como una comprensión acerca de la necesidad del canto del santo nombre. Una cosa son las prácticas diarias que facilitan que se despierte el gusto, o sea, como levantarse temprano, el canto mejor por la mañana en vez de, ¿no? Después de todo un día que la mente ya está muy agitada, pues esos son como, ¿cómo decirlo? Es una cosa mecánica o algo externo, pero que facilita. Sí, no tiene que ver con gusto en sí, pero es algo que es simplemente favorable, ¿no? Lo que llamamos anakulyena, algo favorable. Por ejemplo, el canto por la mañana, ¿por qué es favorable? Como dijiste, la mente todavía, o sea, si no se hace, si se canta más adelante, muchas veces como ya uno está
con muchas relaciones en el mundo, haciendo muchas actividades, la mente ya está involucrada en muchas cosas, muy difícil que se concentre, por ejemplo, en el nombre cuando cantamos. Ahora, por la mañana, después de levantarse, antes que empiece el día en ese sentido, se debería ser más pacífica, ¿no? A menos que uno ya esté tan agitado que nada más levantarse, la persona ya está pensando en, en los negocios, que cómo va la bolsa. O sea, la gente, alguna gente es así, vive como 24 horas prácticamente, ni duerme bien porque siempre está pensando en cosas materiales. El Prabhupada menciona eso en un significado, en el tercer canto, dice que la gente está siempre en ansiedad y esa ansiedad incluso interrumpe su sueño. O sea, claro, si la mente es tan agitada que ni siquiera se puede dormir pacíficamente, quiere decir que uno puede cantar. O sea, también la vida de uno debería ser ajustada de tal manera que uno no lleva a cabo actividades que agitan, ¿no?, la mente innecesariamente. Por lo general, por lo tanto, la recomendación es, sabemos que los devotos, o en general, ¿no?, la sociedad esté basada en agricultura, ¿no?, con vacas y tierra. O sea, solamente para explicar cómo es nuestra situación en Kali Yuga. Debemos saber, las ciudades tal como están, no es como Dvaraka o Hastinapura, ¿no? Son sitios donde la mente prácticamente está agitada 24 horas, porque, como se dice en una the city that never sleeps, ¿no?, New York, pero hoy día son todas las ciudades, nunca duermen. 24 horas hay actividad. Entonces, para los devotos, muy difícil. Si uno vive en la ciudad, por ejemplo, es incluso tener un sueño más o menos continuo, sin interrupción, se vuelve algo difícil. Entonces no se puede, o sea, más difícil cantar el santo nombre con atención, con concentración. Pues sí, pero eso es, no, el gusto no tiene directamente que ver, simplemente como he dicho al principio, es una circunstancia. Si podemos tener un ambiente más bien detenido, pacífico para cantar con atención, y entonces sí, como Rupa Goswami dice en el verso, si se hace cuidadosamente todos los días, poco a poco la enfermedad se va a erradicar en la raíz, y entonces el gusto se va a despertar. Eso es ¿no?, lo que podría decir acerca de eso. Gracias, Maharaj. Okay. ¿Qué más cosas? Había bastantes más manos, pero a lo mejor no están ahora. Hay más, veo nombres que están normalmente no en nuestra reunión, como hoy tenemos, ¿no?, lo de Mayapur TV, también ahí. Pues a ver, señores, señoras, Vishnu Rata, venga. Hare Krishna, Gurudev, reverencia. Gurudev, estaba pensando, no hay un verso de Bhaktivinoda Thakur que él dice que por más que uno esté distraído, que cante el santo nombre, por más que la vida venga, que canta el santo, y repite siempre que como que siempre hay que cantarlo igual. O sea, es evidente que el canto del santo nombre favorece de cualquier manera, pero, o sea, lo que nosotros tenemos que saber que nuestro avance va a ser más lento si uno no logra realmente cantarlo concentrado, Claro. a pesar de que este Kali Yuga nos envuelve y es complicado Sí, también, ¿no? no, va a ser lento. Y puede ser vidas. No tenemos que engañarnos, ¿no? O sea, es posible en una sola vida, pero eso no es fácil, creo. Porque ahora ya nosotros, por lo menos nosotros, hablo de mi generación, tenemos ya 50 años cantando. Y no sé, si somos honestos, no creo que podemos decir que, ¿no?, estamos ahí muy ahí arriba avanzados. O sea, se dice que es fácil, ¿no?,
cantar Hare Krishna y ser feliz o tu vida va a ser sublime, es verdad. Pero hay que tener en cuenta que la calidad del canto es un aspecto fundamental. Si no, simplemente va a tomar más tiempo, o bastante más tiempo. Eso cada uno va a ser diferente, ¿no? Solamente el hecho de que yo canto durante 50 años no quiere decir que necesariamente mi canto será mejor que una persona que canta desde hace 5 años, o incluso 5 semanas, o 5 días, ¿no? Porque el tiempo es relativo. Normalmente sí, si estamos aplicando una práctica con seriedad, con cuidado, como un poco Swami menciona, a diario, es como un tratamiento que se aplica a una enfermedad. Si se hace correctamente, entonces entre X tiempo habrá un resultado. Ahora depende, si no aplico el tratamiento bien, a veces sí, a veces no, o parte sí, parte no. Entonces, correspondiendo a eso, la enfermedad permanece, a veces se puede incluso empeorar, o la mejora es sí, está mejorando, pero muy lentamente. O sea, cada caso es diferente. Y cada uno debería saber dónde estoy, ¿no? Depende de las anartas, ¿no? Como la devota mencionó, bueno, la lista es larga de anartas que podemos tener. Yo conozco a gente o devotos, sí, son devotos, que no pueden dejar de fumar. O sea, años y años, pero cantan Hare Krishna. Y bueno, o a lo mejor alguien no puede dejar de beber. No vamos ni a hablar del sexo ilícito, porque así ya, ya, ya me se va todo el mundo. Pues, pero son cosas que tenemos que afrontar. O sea, no hay que, ¿no?, cerrar los ojos, es así. Y ahí también hay gradaciones, o sea, no es lo mismo estar casado o no casado, o ser promiscuo o monógamo. O sea, esas cosas, ¿no? O sea, o si me borracho cada 2 por 3 o cada fin de semana completamente, o si solamente tomo una copita de vez en cuando que no afecta externamente. O sea, todo es relativo y cada uno debe saber cuál es la anarta, en qué nivel está esa anarta. ¿Estoy mejorando? ¿Poco a poco lo voy dejando? O en algunos casos sí, como el de fumar. Algunos dicen, no, hay que dejarlo así, pam, ¿no? De un día a otro y ya no volver. Pues algunos lo pueden hacer, otros les cuesta mucho. Si fuman 2 o 3 paquetes al día, para reducir que ya solamente sea un paquete y después de un tiempo solamente cada 3, 4 horas un cigarrillo, pues van gradualmente mejorando. Otra vez, cada uno tiene que saber, y ahí nadie te puede decir, cada uno tiene que saber dónde estoy, dónde me falta y qué hago, qué tengo que hacer, qué voy a hacer para que la cosa mejore. Gracias, Gurudev. So, Narayani, Hare Krishna, Krishna. yo quería preguntar, porque claro, esos son anartas un poco más fuertes, pero cuando son anartas sutiles, ¿cómo nos podemos dar cuenta de qué anartas sutiles tenemos? Yo creo que todos sabemos. O sea, ¿tú tienes alguna anarta que no conoces? Creo que la conocemos muy bien y algunos los estamos cuidando también muy bien, porque pues ya sé que solamente eso, pero me gusta, porque nos gusta. O sea, tenemos que ser honestos, ¿no? Algunas anartas a lo mejor tampoco son, porque también anartas, hay anartas y anartas, son algunos que son muy fuertes y muy desfavorables, ¿no? O sea, son un gran obstáculo, y otras que sí, pero
No es bueno, pero tampoco es como muy destructivo. Y son más peligrosos en un sentido porque no vemos que tienen un efecto tan nocivo, ¿no? En nuestra práctica quizás, y por lo tanto los mantenemos. Y el peligro es con el tiempo quizás van creciendo y se van, ¿no? Haciendo más fuertes. Entonces es como la enfermedad. Sabemos, Chanakya Pandit, hay tres cosas que hay que erradicar completamente, que es la enfermedad, la deura y el fuego. Un fuego, ¿no? Hay fuegos que son así como ahora han arrasado. En California normalmente hay esos fuegos increíbles, también en España los tenemos. Y bueno, se van apagando, pero si se deja solamente una chispa en alguna parte o una pequeña llama, pues si no se extingue el fuego por completo, poco a poco va cogiendo fuerza y cuando hay viento, de repente, ¿no? Otra vez estalla. Una enfermedad igual. Si hay un virus, una bacteria, lo que sea, si no se erradica por completo, el sistema inmune no lo puede combatir por completo. Si se deja algo, de repente otra vez se va reproduciendo, va aumentando y al final uno puede morir. O sea, hay que ver, ¿no? Qué tipo de anatas son y cómo los estamos tratando para erradicarlos. Especialmente los muy desfavorables hay que erradicar por completo. Es como esos 4 principios, por ejemplo, son cosas que hay que erradicar. No es que, sí, no como carne, pero es como alguna gente, bueno, solamente los domingos tenemos una pequeña cosita porque me gusta, ¿no? No, ni eso. ¿No? O el alcohol, o sea, cualquier cosa de esas. Ok. Muchas gracias. Había una manita, no sé, ahora ha desaparecido. Ok, ¿algo más? Si no, vamos a ver. Robert habla que la gente está o es descarriada por los líderes ciegos. Los líderes de la sociedad humana, los políticos, filósofos y científicos son ciegos porque no son conscientes de Krishna. De acuerdo con Bhagavad Gita, son en realidad unos pícaros pecadores y son los más bajos de la humanidad porque carecen de todo verdadero conocimiento debido a su vida atea. Namam dushkritino mudha praparyante nararama mayaya paritagyana asuram bhavam ashrita. No se entregan a mí aquellos malvados que son excesivamente necios, los más bajos de la humanidad, cuyo conocimiento ha sido robado por la ilusión y que participan de la naturaleza atea de los demonios. Bhagavad Gita 7.15. Tal gente nunca se entrega a Krishna y se opone a los esfuerzos de quienes desean refugiarse en Krishna. Cuando semejantes ateos se vuelven líderes de la sociedad, toda la atmósfera se sobrecarga de ignorancia. En una condición así, la gente no se entusiasma mucho por recibir este movimiento de conciencia de Krishna, al igual que la persona enferma de ictericia que no saborea el gusto del azúcar cande. Sin embargo, debe saberse que el azúcar cande es la única medicina específica para la ictericia. En forma similar, el único remedio para poner en orden al mundo en medio de la confusa condición actual de la humanidad es el proceso de conciencia de Krishna, el canto del santo nombre del Señor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aunque la persona enferma no apetezca adoptar el proceso de conciencia de Krishna, Srila Rupa Goswami de todos modos aconseja emprenderlo con sumo cuidado y atención para poder sanar de la enfermedad material.
El tratamiento empieza con el canto del Maha Mantra Hare Krishna, pues por cantar este santo nombre del Señor, la persona condicionada materialmente se liberará de todos los conceptos erróneos, Cheto Darpana Marjanam. Había un entendimiento equivocado sobre la propia identidad espiritual de uno, sirve de fundamento para el ahankara, o sea, el ego falso que existe en el corazón. Para Makaruna, sí, necesito agua. Ya me he escuchado que la voz se va. Pues aquí esto creo que justo nos viene muy bien. Como Prabhupada dice, aunque la persona enferma no apetezca adoptar el proceso de conciencia de Krishna, Srila Rupa Goswami de todos modos aconseja emprenderlo con sumo cuidado y atención para poder sanar de la enfermedad material. O sea, como hemos tenido la pregunta al principio, ¿no? Como aparentemente hay dos opciones, represión o gradualmente. No es solamente gradualmente sin hacer un esfuerzo. Eso creo que es importante entender. O sea, represión no funcionará, Krishna lo dice muy claramente. Simultáneamente hay que hacer un esfuerzo. O sea, porque si solamente, por ejemplo, aquí se dice, la persona enferma no apetezca adoptar el proceso. O sea, incluso uno puede estar, por ejemplo, enfermo y sufre, ahí se propone un tratamiento y uno no me apetece, ¿no? Que tengo que dejar de comer los dulces o que tengo que dejar de fumar o tengo que tomar esa medicina que no me gusta para nada porque es muy amarga y tengo que hacer un ejercicio cada día. Pues no me apetece. Pero si solamente el criterio es si me apetece o no me apetece, es muy difícil prácticamente es imposible, ¿no? Curar una enfermedad. O sea, ahí que tiene que ir o tiene que venir algo que es la inteligencia. No solamente porque lo de apetece o no apetece es a base de los sentidos y de la mente. La mente también, no, eso no me gusta, aquello me gusta. Pero la inteligencia tiene que distinguir, aunque eso puede que no te apetezca, pero es bueno. Y aquello que te apetece tanto es muy malo, ¿no? Es muy práctico, especialmente cuando se trata de cosas de comer, ¿no? Algunas cosas para un enfermo, cuando realmente, o sea, Prabhupada da un ejemplo, me acuerdo ahora, en una clase, supongo que es incluso un ejemplo de la vida real que él ha experimentado. O sea, había una persona, un chico, que padecía de una enfermedad que cierto alimento, creo que era su favorito, algo frito en ghee, no debería comer. Como hoy día hay gente que cuando come incluso algún cacahuete, bueno, en Sudamérica, maní, tiene una reacción alérgica y incluso se puede morir. En ese caso era sí, en la India, un chico que no debería comer algo que era su cosa favorita, no sé, un cachori, lo que sea, ¿no? Alguna cosa frita. Y entonces en un momento dado pidió a su hermano menor, porque eran niños pequeños, que le traiga ese tipo de alimento. Y el chico, ¿no? El jovencito no sabía, ¿no? O sea, él simplemente va y consigue esa comida. El chico se lo come y pues tiene eso, una reacción tremenda, no sé si incluso se había muerto. Entonces la intención era buena, quería complacer a su hermano, pero por falta de conocimiento pues le da algo que tiene una consecuencia fatal.
Entonces la inteligencia tiene que intervenir cuando la mente, los sentidos piden, porque me gusta. La inteligencia debe saber, no, eso no lo tomes porque si no, la consecuencia es fatal. Y tiene que ahí ejercer cierto tipo de control, o si queremos llamarlo represión, ¿no? Reprimir. Pero normalmente, también simultáneamente, hay que tener esa paciencia que no va a ser de un día a otro, pero aunque no apetezca adoptar el proceso, sí. El consejo es emprenderlo y tener la paciencia que con el tiempo va a tener su efecto. Esto creo que aquí podemos deducir de esto. Ok, más cosas. No vamos a seguir leyendo. La verdadera enfermedad está en el corazón. Sin embargo, si la mente se limpia, si la conciencia se limpia, la persona no podrá ser afectada por la enfermedad material. Uno debe adoptar el canto del Mahamantra Hare Krishna para limpiar la mente y el corazón de todos los entendimientos equivocados que se tengan. Eso es sencillo y beneficioso. Al cantar el santo nombre del Señor, uno se libera inmediatamente del fuego ardiente de la existencia material. El santo nombre del Señor se canta en 3 etapas: la etapa ofensiva, la etapa de aminorar las ofensas y la etapa pura. Cuando el neófito emprende el canto del mantra Hare Krishna, generalmente comete muchas ofensas. Hay 10 ofensas básicas y el devoto que las evita puede entrever la siguiente etapa, que está situada entre el canto ofensivo y el canto puro. Cuando alguien alcanza la etapa de pureza, se libera inmediatamente. Esto es llamado Bhava Mahadavagni Nirvapanam, o sea, se extingue el fuego ardiente de la existencia material. Uno puede saborear el gusto de la vida trascendental tan pronto como se libera del fuego ardiente de la existencia material. Pues aquí tenemos otra respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, cuándo y cómo se produce el gusto? Y pues no es tan fácil como parece, ¿no? Aquí lo que yo entiendo es cuando se alcanza la etapa de pureza del canto, o sea, libre de ofensas. Entonces sí, uno puede saborear el gusto de la vida trascendental. Y antes, pues, relativamente por ejemplo, que se evitan esas ofensas, uno se va liberando. También creo que hay que entenderlo así, que no es un blanco y negro, no es un 0 o un 100, sino como hay 10 ofensas y a lo mejor evitamos algunas de ellas, pero no todas. Y depende cuáles no estamos evitando, todavía estamos cometiendo. Entonces uno no puede saborear, es imposible, ¿no? Pero a la manera que se van a menos, ahí también hay que hacer un esfuerzo. Esto no viene automáticamente. O sea, evitar las ofensas no es automático, obviamente. Primero hay que saber cuáles son. También hay que saber, analizando la propia situación, cuáles de estos estoy cometiendo y a ver cómo los puedo evitar. Entonces, relativamente a eso, poco a poco la enfermedad se va curando y el gusto va a aparecer. Vamos a ver, creo que esto, bueno, Prabhupada ya habla de conclusión. La conclusión es que uno debe emprender el canto del mantra Hare Krishna para liberarse de la enfermedad material. O sea, de esto creo que no debe haber duda. Aunque el canto no esté en estado puro,
incluso en el estado ofensivo, no solamente hay que emprender, lo que han emprendido deben seguir, ¿no? Porque también hemos visto algunas veces algún devoto se deprime tanto, se frustra tanto que deja de cantar pensando que soy muy ofensivo y mejor no cantar de manera ofensiva. Y no, ¿no? O sea, la recomendación es seguir, obviamente también con hacer el esfuerzo de evitar las ofensas. El movimiento de conciencia de Krishna está hecho especialmente para crear una atmósfera que permita a la gente emprender el canto del mantra Hare Krishna. Uno debe principiar con fe y cuando esa fe incrementa con el canto, la persona puede volverse miembro de la sociedad. Eso quiere decir para Prabhupada que acepta la iniciación. Estamos enviando grupos de Sankirtan por todo el mundo y ellos están experimentando que el Mahamantra Hare Krishna atrae miles de personas a nuestro programa, incluso en las partes más remotas del mundo donde no se conoce a Krishna. En algunas partes la gente comienza a imitar a los devotos y se rapa la cabeza y canta el Mahamantra Hare Krishna apenas unos cuantos días después de oír el mantra. Puede que esto sea una imitación, pero es bueno imitar lo bueno. Algunos imitadores se interesan gradualmente en ser iniciados por el maestro espiritual y se ofrecen para recibir la iniciación. Si uno es sincero, es iniciado y esa etapa es llamada Bhajana Kriya. Luego uno se ocupa efectivamente en servir al Señor cantando regularmente el mantra Hare Krishna 16 rondas al día y se abstiene de la vida sexual ilícita, de las drogas y el alcohol, de comer carne y de los juegos de azar. Gracias a Bhajana Kriya, uno logra liberarse de la contaminación de la vida materialista. Esa persona ya no va a restaurantes o hoteles para probar los así llamados platos sabrosos preparados con carne y cebollas, ni se interesa por fumar o por beber té o café. Él no únicamente se abstiene de la vida sexual ilícita, sino que evita la vida sexual por completo. Otros tiempos. Él tampoco se interesa en perder su tiempo especulando o con juegos de azar. Se debe entender entonces que uno se está limpiando de las cosas indeseables, anartha nivritti. La palabra anartha se refiere a las cosas indeseables. Los anartas desaparecen cuando uno se apega al movimiento de conciencia de Krishna. Ok. Más preguntas sobre todo esto. Comentarios también. Hay tanta gente y hay menos manos que habitualmente. Mani Manjari nos salva la situación. A ver. Ya de repente aparecen 3. Bueno, Mani Manjari empieza. Hare Krishna, Gurudeva, ¿cómo A está? ver. Soho Kijai. A ver. ¿Puede ver? Hare Krishna, no, solamente adelante. puedo comentar un poco también lo que... ¿Me ve? Sí, sí, No sí. me veo, por alguna razón no. Ya. Pero se te oye, es lo más importante. No queremos ni verte. Ahora no, estás un poco... la conexión no es buena, no te oímos bien. Ya, a ver, ahora me escucha, depende de dónde me pongo. ¿Ahora me escucha? Sí. No. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Solamente comentar un poco lo que dijeron en la clase en la mañana acerca de cómo cortar con el hacha del desapego, y eso es el hacha del desapego, se consigue a través de la asociación con los devotos, con Sadhu Sangha, y a través del servicio devocional. Entonces, cuando uno hace eso, consigue un mayor apego al canto del santo nombre.
Era una clase súper buena en la mañana acerca de eso. Sorry, not allowed to come in here. I'm sorry. Ok. I'm sorry. Es que estoy en Puyaris y solamente hay muchísimo Sí, ruido. muy bien. Gracias, Mani Manjari. Gracias, Gurudev. Valentín. A ver. ¿Sí? Hare Krishna, Hare Krishna, te oímos, sí. Gurudev, quería preguntar respecto a se menciona en el Sri Gudrume Kalpatavi que existe un dinero como adulterado o falsificado. Ah, Como sí. dinero falsificado me refiero a la fe que depositamos, por ejemplo, para poder obtener otras, Santo nombre. otras etapas, ¿no? De la vida espiritual. Mm. Aquí se menciona que comprar con estos con este dinero falso o adulterado también nos da productos falsos. Sí. Y eso produce también después Namavasta. Entonces, eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo reconocer cuando estamos ocupando dinero falso o verdadero, digamos? Esto, vamos a ver, Adi Lila, creo que es uno de los 150 y tantos. Prabhupada habla de los diferentes bijas. Y dice, si uno no, a ver si alguien me puede ayudar. A partir del 151 hay un significado largo. Aquí ya yo lo tengo. Pero claro, lo tengo en inglés, espérate. Hay que distinguir, eso es la esencia es esa. Cuando recibimos, o sea, hay que poder distinguir entre, por ejemplo, aquí habla de el Bhaktilata Bija, es el semilla del servicio devocional, pero también hay Karma Bija, Jnana Bija y otros Bijas. Depende de, o sea, si no somos sinceros, si somos como lo que se llama un pretender, ¿no? Un farsante que quiere engañar, nos engañan. O sea, si queremos, como Prabhupada dice Krishna, si queremos engañar a Krishna o al maestro espiritual, Krishna es mucho más listo y nos va a engañar a nosotros. O sea, si queremos obtener, por ejemplo, es como alguien que quiere tener un diamante pero no quiere pagar el precio. ¿Qué puede esperar? ¿Solamente por pagar 10 euros va a tener un diamante? No. Hay unos que tienen el mismo aspecto, están hechos ahí en la China y por 10 euros sí te lo dan. Y alguien que no sabe, ¿no? Dice, mira, se ve igual, ¿por qué voy a pagar ahí, ¿no? 10,000 por alguna cosa que se ve igual? O sea, no, voy a pagar solamente 10 y tengo lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, depende de, ¿no? de la sinceridad de la persona. Ahí se compara con la fe, con Shraddha. O sea, es la canción Dalalera Gita, donde se dice que Nityananda examina, ¿no? A los que quieren comprar el santo nombre, examina su cualificación, su actitud, ¿no? Que realmente están interesados, son sinceros, entonces correspondiente a la persona le da el producto por el santo nombre. Ok, Mayapur Das, por favor. Está mutado todavía, sí. Ahí está. Hare Krishna, reciba Hare mi Krishna. reverencia. Siempre un Hare gusto Krishna. escucharlo. Bueno, me pasó que quería compartir, un poco tardío porque había levantado la mano, pero me di cuenta que no tenía el micrófono. Entonces, bueno, ahora lo activé. Quería compartir con este tema de los anartas sutiles, ¿sí? Y quería
aportar una experiencia que yo tuve, que me resultó muy útil y tal vez le puede servir a muchos por gráfica, ¿no? Que fue este tema de que usted mencionó, de que los sutiles son los más peligrosos, porque son los que no se nota que van Claro. venciendo. Y yo me acordé de que tuve la gran fortuna de escuchar una historia comparativa con esa experiencia de alguien que va navegando en las aguas que conducen a una catarata, a un salto. Quienes hemos ido a alguna catarata, nos hemos sorprendido, lo cuento para aquellos que a lo mejor no tuvieron la experiencia, de que el salto es impresionante, ¿no? Uno dice, wow, si caigo de acá no sobrevivo. Lo realiza. Pero después a uno lo llevan a visitar de dónde viene ese salto. Y resulta que viene de un río que prácticamente no se mueve. Ya. ¿No? Y me contaron de cuánta gente que se confió de que por estar en aguas calmas estaba tranquilamente allí y la gente de la orilla le decía, vente para la orilla. Y él decía, están todos locos. Si acá... Pero cuando llegó el momento que se aceleraron las aguas, ya cuando tomó conciencia, ¡wow! Y esto lo quería asociar con la importancia de la asociación con los devotos, esta gran gracia que nos trajo Prabhupada, ¿no? Esta posibilidad. Porque los devotos son aquellos que nos permiten, y los santos como usted nos permiten, avisarnos. Guarda, guarda, está todo, lo ves calmo, pero mirá que te vas al precipicio, ¿no? Bueno, quería compartir eso, ¿no? Por eso es tan importante confiar en aquellos que ya han tenido realizaciones. Pues que han pasado por el salto y quizás han sobrevivido por pura misericordia, claro ¿no? que sí, ¿no? Eso también es un mito. Eso también Pero es un mito, Maharaj. Quería también compartirlo, porque muchas veces, hablando con devotos, quiere ser como que la onda es, Maharaj, él es santo, él nació. O sea, yo le digo, ¿vos qué sabés por las que pasó? ¿No? Entonces, bueno, es bueno saberlo, sincerarse de eso, porque si no se crea todo un mito que conduce a esto de la frustración, que usted dice que tantos devotos dicen, ay, como no lo logro, como me está costando tanto, no soy para esto. Y se frustran y abandonan. Y es una pena porque están en el proceso necesario para avanzar. Efectivamente, pues, gracias por esa comparación, o sea, esa analogía. Otra que me viene también, Prabhupada habla de la persona que va por el tejado con la cometa, ¿no? Y va siempre disfrutando, mirando para arriba y no se da cuenta que está acercándose al borde, donde si da un paso más, pues se va a caer. Y a lo mejor también alguien avisa, no me molestes, estoy aquí. No, o sea, no hacen caso a veces. O sea, sí, lo importante es cuando alguien nos dice algo, pues como mencioné, ¿no? O sea, creo que todos, quizás no todos, pero algunos tendrán la experiencia cuando vemos a un devoto que regularmente se duerme en el japa. Y a veces cuando depende, o sea, hay personas, les avisas una, quizás dos y quizás tres veces. Y no, o sea, realmente se enfada. Especialmente ya la tercera vez, dice, ¿por qué otra vez no estoy, o sea, como muy, pues no quieren aceptar, ¿no? El buen consejo. Eso no es bueno. Tenemos que tener un poco la humildad de decir, pues no sé, si me dicen esto, algo de verdad tendrá. Quizás no toda la verdad, ¿no? Pero a lo mejor toda la verdad. O sea, depende realmente cómo, pero si lo rechazamos, ¿no? Si rechazamos el buen consejo, muy peligroso. O sea, casi nos vamos por el precipicio, ¿no? Tarde o temprano. Pues no vamos a dejarlo así en pues hay que hacer caso para dejarlo en una nota positiva, porque ya aquí son las 11 de la mañana en Chile. Pues nada, muchas gracias por la participación de todos y los habituales nos veremos la semana que viene y seguiremos finalizando
creo, ese texto 7 del Upanishamrita. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Hare Krishna, aquí, Gurudev. los Goswami, Bhakti ahora. Ramani Ay, Srila Goswami Prabhupada ki aquí.